Buenas tardes, República Dominicana. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta su cita de cada domingo por Telecentro, Canal 13, Tendencia de Estado. Bueno, tenemos la bendición de contar con su compañía durante toda esta hora junto a Francisco Tavares y Adrián Lebrón, a quien le doy la bienvenida más cordial como de costumbre. Qué gran bendición compartir esta responsabilidad de comunicar las tendencias de Estado, Adrián, querido Gracias, amigo y hermano. Igual de contento me siento de compartir contigo, pero sobre todo con todos los televidentes que día a día hacen esta gran cita con Tendencias de Estado. Y hoy, como siempre, tenemos un contenido de lujo. Así es, bueno, un programa especial. Adrián, en el día de hoy ya asistimos a una gestión del presidente Danilo Medina que presenta los resultados en el día de ayer de todo lo que ha sido un proceso interesante de cambio, de transformaciones. En el programa del día de hoy vamos a tener de inmediato, si te parece, un breve análisis de todo lo que ha acontecido durante estos 2 años de gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez. Por supuesto, yo pienso que Francisco Tavares, el presidente Danilo Medina, concurre 2 años, completa 2 años de su gestión gubernamental. Y el gobierno de Danilo Medina ha tenido sus matices, sus particularidades que lo han distinguido de la gestión presidencial tradicional en República Dominicana. Pienso que ha enfrentado importantes retos que le ha hecho frente el presidente Danilo, temas muy controversiales como por ejemplo el tema de la Barrick Gold que concitó la atención de toda la ciudadanía, temas igualmente controversiales como el tema de Bahía de las Águilas, que aunque no se resolvió, en un momento llegó a un pico muy alto. Y el liderazgo del presidente. Exactamente, donde el presidente tiene que... al encuentro de este conflicto de interés nacional. Y fijó una posición, y está en curso la solución de ese problema. Y por qué no olvidar el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional y la respuesta que le ha estado dando el Poder Ejecutivo a través de leyes importantes para solucionar este problema. Claro, Adrián, desde mi punto de vista, bueno, toda República Dominicana tiene una visión en común. El presidente Danilo Medina es un presidente diferente, un presidente distinto, un presidente que no solamente llegó cargado de buenas intenciones, sino que las ha traducido en un accionar correcto y sobre todo con el contraste de su par, el expresidente Leonel Fernández Reina, quien desaprovechó toda la oportunidad que le brindó el Estado, el gobierno y su popularidad, haciendo un gobierno con una balanza muy negativa. Pero el contraste propio de los analistas. Claro. Es de los analistas porque sé y que el presidente Danilo Medina lo que hace, lo hace por convicción. No trata él necesariamente de diferenciarse de Leonel Fernández, trata de ser Danilo. Entonces esos contrastes y esos matices son los que los analistas políticos y la propia población aprecia. Pero la realidad no política misma, porque hay que decir... Pero no se deriva de una intención de Danilo. Pero el presidente Danilo Medina tiene la intención de ser un proyecto de poder permanente. El presidente Danilo Medina no va a venir a venderle al pueblo dominicano que él va a llegar solo 4 años y ya. El presidente Danilo Medina sabe que hay un leonelismo dentro del PLD que se ha encriptado en el poder y que le ha obligado a él, que es uno de los grandes desafíos de su gobierno, a tener que reconocerle legitimidad a un sinnúmero de ministros que ya tienen suficiente tiempo como para que la población le pida al presidente que los cambie. Tú como estudioso de la política sabes, mira, cambiar, tú como estudioso, porque el presidente Danilo Medina sabe que tiene que tener la capacidad suficiente para reestructurar un PLD que le obedece en gran medida al presidente del partido, que es el expresidente Leonel Fernández. Tú, Francisco Tavares, sabes como estudioso, como politólogo que eres, como estudioso y sobre manera de la realidad social y política dominicana, que la voluntad de poder a un político no se le regatea. En este país, claro, que alguien quiera el poder resulta que es algo pecaminoso. A un político, a un hombre de poder, a un hombre de Estado, no se le regatea eso. Lo que tú le puedes regatear es las artes, las prácticas. ¿Qué haces tú para alcanzar el poder o para mantenerlo? Ahora, que el expresidente Leonel Fernández quiera llegar al poder, bueno, lo mismo quiere hacer el expresidente Hipólito Mejía. Que Danilo Medina quiera construir un proyecto de poder a largo plazo y lo haga en función, por ejemplo, hacer un buen gobierno, pues es aplaudible. No se le puede regatear eso a un hombre de poder. El régimen PLDista se ha caracterizado y eso es... Siempre me interesa mucho
ver ese proceso que te ha llevado a ti a utilizar ese contexto de ese concepto Sí, porque de régimen. si algo Es un régimen que se acerca a la dictadura en democracia. No, dictadura ¿A eso te refieres tú? No, para nada. El régimen quiere decir que hay una convicción, hay un proyecto de nación que se gesta en el Partido de la Liberación Dominicana y que se ejecuta a través de una multiplicidad de líderes, dentro de los cuales en un momento determinante Leonel ocupó ese rol, hoy lo está ocupando Danilo Medina, no sabemos en el 2016 quién será. Definitivamente el presidente Danilo Medina ha tenido la oportunidad en esta ocasión, en el día de ayer, de ponderar indicadores, Adrián Lebrón Oviedo, muy favorables, toda la política en materia de educación con la gran reforma y el pacto por la educación, todo el tema de la política de desarrollo del empleo, las micro y pequeñas empresas en República Dominicana han repuntado de la mano del presidente Danilo Medina. Una gran reforma en materia de la contratación pública, en términos de la capacidad de demanda que tiene el Estado Dominicano como cliente de todas las grandes corporaciones, de las pequeñas atacando y medianas prácticas, empresas. como tú bien sabes, prácticas que le han hecho mucho daño a las finanzas públicas, porque tú sabes que las licitaciones del Estado siempre han sido una fuente constante de corrupción por los malos manejos que se dan en ellas. Así como el presidente Danilo Medina ha tenido muy buenas notas en estas asignaturas, desde nuestro punto de vista tiene un gran desafío. La ruta crítica de 2 años que se le escapan al presidente Danilo Medina sin lograr armar un tablero de ministros y grandes gerentes. Hay ahí una mezcla de ese leonelismo con un danilismo que enfrenta un enfoque técnico de Montalvo con un brazo armado político en términos técnicos que rivaliza con muchos intereses creados, de un presidente Danilo Medina que definitivamente está requiriendo y si está siendo demandado por su propio equipo de que abra un espacio en materia de participación política para su equipo. También el presidente Danilo Medina tiene un gran desafío en términos económicos. La macroeconomía ha sido manejada de una forma adecuada, ha sido una continuidad, hay que reconocerle, del Partido de la Liberación Dominicana, que sabe muy bien manejar el arte de la macroeconomía, pero la liquidez, el tema de la dinámica económica, le hace falta velocidad. Este es un país que se siente que marcha muy lento. La burocracia que ha creado un brazo de una división del gobierno del presidente Danilo Medina, es como si tú tuvieras una asfixia administrada, y eso le hace muy mal a un presidente que ahora precisamente en esta misma semana se descanta con una campaña de reelección. Hay que hablar que el presidente Danilo Medina acaba ya de reafirmar que él está coqueteando y preparándose para una reelección que pone contra la pared a un Partido de la Liberación Dominicana que está pidiendo alternabilidad, ya no de partido, sino de candidatos presidenciales. De pronto no tengo elementos que me permitieran afirmar que el presidente Danilo Medina está decidido y convencido de lanzarse a una reelección. Eso es una decisión muy particular, muy personal. Creo que eso es una decisión que tiene una gran carga y mucha densidad política. Claro. Tomar una decisión como esta, porque yo creo que cambiaría todo el tablero, como bien tú señalas, interno de la dinámica política. ¿Con quién te quedarías tú, Adrián, y todos ustedes, si tuviesen que elegir en este momento el candidato a la presidencia del 16, Leonel Fernández, o el candidato Danilo Medina? Un ejercicio abstracto, un juicio de valor que yo planteo. ¿Tú con quién te quedas como candidato? Porque es la realidad. O es Danilo en la reelección o es Leonel. Cada dominicano. Es una especulación realidad. Cada dominicano va a ¿Con quién te quedas? Cada dominicano va a hacer el juicio siguiente. Sí. Yo me voy a quedar con el partido que más le ha aportado a este país. No se trata de partido, se trata de candidato. El candidato que elige el partido. ¿Con qué liderazgo te quedas? El candidato que elige el partido. ¿Con quién te quedas tú? Con el candidato que el partido Con Leonel Fernández. Con el candidato. El retorno de la antítesis de lo que ha sido Danilo Medina. Que el Partido de la Liberación Dominicana decida. Como diría un gran amigo, sea usted el jurado. Definitivamente el presidente Danilo Medina presiona también a toda una reconfiguración de la partidocracia dominicana que tiene un PRD dividido, a un Miguel Vargas Mardonado que tiene la gran tarea, la titánica tarea, el desafío de crear un bloque que enfrente al PLD y bueno, de antemano también especular, ¿por qué no? Si República Dominicana tendrá que resignarse a tener una democracia de un partido único que es verificado por una oposición que se suma a través de la desorganización, a la continuidad de poder de un presidente que lo ha hecho diferente, pero que tiene todavía que hacerlo mucho mejor. Adrián Lebrón Oviedo. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo en parte, siempre, pero sobre todo
creo que el presidente Danilo Medina en los 2 años que le queda tiene que seguir afianzando todo el tema, el proyecto en la parte educativa. Creo que ese es el buque insignia de su gestión y va a dedicar todos los esfuerzos en términos administrativos y económicos para mostrar como uno de los logros más importantes de gobierno alguno en la historia a todos ustedes gracias. Vamos a darle rienda suelta a los contenidos en el día de hoy. Voces de Estado con Julián Roa, un municipalista, regidor, presidente de la Asociación de Regidores del Distrito Nacional, una estratega, un cuadro importante del Partido de la Liberación Dominicana, en entrevista exclusiva, el polianálisis con Adrián Lebrón. Vamos a analizar en el polianálisis de hoy todo el tema de la municipalidad y, cómo no, el pacto de la gobernabilidad municipal y todo el tema de la regla de oro y el conflicto que se ha creado en torno a esto. En nuestro ajedrez político vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la crisis energética, el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo con la sentencia 055-2014 que manda a parar el proceso de licitación, un Rubén Bichara que representa al presidente Danilo Medina y que dice que esas termoeléctricas van, llueve, truene o vente, y el compromiso de todos ustedes de no moverse de allí. Vamos a comerciales y al regreso más contenidos. Polianálisis con Adrián Lebrón. Gracias por continuar en compañía de Tendencia de Estado, la política en otra dimensión. De inmediato, el hombre análisis, este filósofo de la realidad dominicana que con sus polianálisis nos pone a disfrutar de todas las variables que forman parte de la realidad política en República Dominicana. Adrián Y definitivamente Lebrón, que en otra dimensión se ha situado en esta semana el conflicto por la gobernabilidad municipal. Y aquí tenemos un caso muy interesante. Vemos cómo tradicionalmente, desde los tiempos del extinto José Francisco Peña Gómez, líder indiscutido del Partido Revolucionario Dominicano, se consensuó en el área municipal una norma entre los partidos para evitar conflictos, los conflictos en las alcaldías y en la municipalidad en todo el territorio dominicano. Como tú y los televidentes saben, en muchos municipios, ante la incapacidad de poder concertar acuerdos, esto degeneraba en violencia y hubieron incluso muertes. Esos casos penosos. Claro que sí, por este tema. El liderazgo político dominicano, encabezado por el extinto José Francisco Peña Gómez, llegaron al acuerdo de consenso de vincular, hacer posible que las salas municipales fueran controladas por el partido al que pertenezca el alcalde del municipio o el distrito, llámese como se llame. ¿Qué ha estado pasando? Actualmente se amenazaba por la propia fragmentación que hay dentro del Partido Revolucionario Dominicano, o que hubo, porque ya no la hay. Ya tenemos a un Partido Revolucionario Dominicano y a una organización llamada PRM que está en proceso de... La división se gestó, se cristalizó. Perfecto. Y ya está implementada. Perfecto. Pues ahora llega el momento el 16 de agosto y llega el momento igualmente de elegir las autoridades municipales, las salas municipales de los ayuntamientos y de los distritos. ¿Qué está pasando? Esa fragmentación que hubo en el PRD se ha llevado también a ese terreno y en un momento los líderes del PRM, como le suelen llamar, las personas que están activando el PPH actualizado. En esa organización, bueno, yo tengo que decirle PRM porque así es que son tratados. Yo le digo así PPH. Así es que ellos se sienten. El PPH mayoritario. En un momento dijeron que no iban a aceptar el tema de la regla de oro, como se le llamó a esa disposición, claro, por un lado. Luego parece que en un ejercicio de sopeso político, de racionalidad política, deciden asumir la regla de oro. Sin embargo, está pasando lo siguiente. El PRM no es un partido reconocido. Y a la hora de sentarse en la mesa a firmar un acuerdo, el PRM no tiene personería jurídica para hacerlo. No tiene calidad. Aunque sí pueda conservar abogados, ¿no? influencias y controla algunos ayuntamientos, regidores y alcaldes que se sienten afectos
a esa organización, porque no le podemos llamar todavía partido, todavía. ¿Qué está pasando? Se planteó, parece que hubieron algunos acuerdos ahí, Francisco Tavares, donde se le llegó a plantear al PRM que ellos iban a participar en todo la concertación del nuevo acuerdo que se iba a firmar, pero al parecer no ha sido así. Claro. El PRM en este sentido incluso envió una carta pública cuestionando que, si bien es cierto, en la regla de oro del anterior acuerdo se planteaba que eran los alcaldes que iban a elegir, que eran los regidores que iban a elegir al presidente de la sala municipal, ahora se le delega ese poder al alcalde. Él dice, ¿para qué designe? ¿Cuál es el regidor que va a encabezar? Él dice, según el PRM, que esa es una violación a la regla, que es algo antidemocrático porque le extrae a los regidores la capacidad de elegir y ser elegidos. Claro. En un sentido político, bueno, la política lo aguanta todo. En términos jurídicos, de pronto, las mismas partes que firmaron el acuerdo en aquel momento, bueno, pueden sentarse y firmar otro. Eso yo no creo que necesariamente desde el punto de vista jurídico. Ahora bien, lo que yo creo que está pasando con el PRM, que al sentirse desplazado, buscando espacio, buscando cómo articular espacio, claro, al sentirse desplazado, entonces le ha declarado la guerra, entonces, al acuerdo que se ha firmado, y le ha creado serias dificultades en términos de opinión pública. Muy a propósito de este 16 de agosto, en el día de ayer, donde se han estado juramentando, bueno, todos los líderes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, perdón, la presidenta del Senado, Cristina Lizardo. Estamos hablando de Abel Martínez, ratificado como presidente de la Cámara de Diputados, pero yo tengo una inquietud. Interesante análisis, Adrián Lebrón Oviedo. Ahora, ¿de qué le sirve a la ciudadanía que se juramenten los bufetes directivos de 155 municipios donde los alcaldes de estas unidades municipales se reparten el presupuesto en un conciliábulo con unos regidores que, en vez de representar a los municipios que les eligen y que eligen al alcalde, lo que hacen ahora es que se estrancan en una habitación, se reparten un presupuesto aprobando resoluciones que tienen que ver con el interés político de un alcalde determinado, y ese alcalde responde a los intereses políticos de su partido, y esos intereses políticos de su partido responden al financiamiento, que muchas veces está fragmentado, porque ahora cada líder de un fragmento dentro del PLD comienza a tener una cuota de poder en la medida en que puede decir: yo cuento con tantos regidores, con tantos diputados, con tantos senadores, y pasa aunque lo mismo. En el PLD eso no se ve, eso de fragmentación de tendencias. Pasa en el PLD, peor que en cualquier organización política. El PLD es un partido muy Ahora, mi cohesionado. preocupación es, ¿cuándo va a llegar a estar la ciudadanía representada en el resultado de la elección de un bufete directivo de una municipalidad? ¿En qué medida el mal llamado presupuesto participativo va a comenzar a atender los intereses de la comunidad y no los intereses de un consenso entre los partidos políticos, los regidores y los alcaldes? Yo estoy de acuerdo contigo, Francisco Tavares, de esas municipalidades. Pienso definitivamente que todo este tema habla del bajo desarrollo que tienen nuestras unidades municipales y apunta a un fortalecimiento, como ha dicho en muchas ocasiones Julián Roa, de la formación de gestión pública de los municipios. Tienen que aprender mucho mejor cuál es su rol, cuál es el rol que la propia Constitución y las leyes adjetivas le endonan. Y por demás que yo creo que no debemos estar todavía apostando a que sean los liderazgos supremos de los partidos que le tracen esa pauta. Yo creo que ellos deben desarrollar sus propias capacidades. Y practicar la democracia. Pero claro que sí, pero ante la incapacidad de ellos, yo creo que el liderazgo responsable es aquel que trata de evitar los conflictos. Pienso que este acuerdo de alguna manera ayuda a evitar que se dé de manera conflictiva todo este tema. Antes de irnos de la del análisis, Adrián y todos ustedes, ¿estarías tú de acuerdo con que el comité político del PLD no esté designando al presidente de los diputados y al presidente de los senadores? ¿Por qué el comité político tiene que elegir a quién va a presidir, a unos diputados y a unos senadores que deben elegir ellos a quién lo va a presidir? Eso está en la esencia misma de lo que es un partido político. Cuando tú formas un partido político, antidemócrata, se supone que los miembros, eso es democracia. Se supone que los miembros, Francisco, tienen ideas comunes y que están sometidos a un orden jerárquico.
Es para eso que tú eres parte de Es un partido democrático que el comité político elija y no los diputados a quien va a dirigir y quien va a asumir el liderazgo en la sala. Lo que es democrático es que el partido trace líneas a los miembros de su organización. Eso es democrático, incluso es la propia esencia de lo que es una organización política. Caripac presentó Polianálisis con Adrián Lebrón. Ajedrez político con Francisco Tavares. Gracias por estar en este ajedrez político. Las fichas, bueno, favoritas son definitivamente las que ganan las partidas. Un enfrentamiento entre todo el tema eléctrico, República Dominicana en este ajedrez político, dedicándose al enfoque del presidente de la CDEE, esa Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales, Rubén Bichara, un especialista más político que técnico, que ha estado allí representando al presidente Danilo Medina ante un gran desafío. La crisis energética en República Dominicana parece una realidad que ya no hay forma de cambiar. Es como si usted estuviera soñando y del sueño pasara a la muerte y de la muerte pasara a resucitar sin haber vivido. Hablar de crisis eléctrica ya no es adecuado. Hay que hablar de que la crisis eléctrica es la norma, esa es la realidad. El presidente Danilo Medina llega con el desafío de cambiar todo el sistema eléctrico dominicano. Para ello se elabora una solución que, si bien es cierta, no es la mejor, es una de las más urgentes: aumentar la capacidad de generación del parque eléctrico antes de reconvertir la matriz energética de República Dominicana. La etapa en la que se encuentra el sistema energético nacional pasa por una revisión de su matriz energética. ¿Cuál es el tipo de combustible que estamos utilizando en las grandes generadoras para producir la energía con la que se abastece todo el sistema de distribución? ¿De qué manera hacemos más eficiente el costo del kilovatio hora y de qué manera se revisan los contratos que tiene el modelo energético actual, donde las generadoras les sirven la energía a las empresas distribuidoras y las empresas distribuidoras agregan una unidad monetaria de intermediación para administrar la energía que genera otro y que luego le llega en ese sistema de intermediación? Uno que genera, otro que administra y distribuye, maneja la cobranza, y el Estado que está subsidiando todo el mal negocio que hacen los generadores y la precaria administración y la capacidad de cobro que manejan las distribuidoras. Para ello se ha ejecutado e implementado un modelo ahora donde 2 plantas a carbón en Baní son la solución para agregar 700 y tantos de megavatios a la matriz energética de República Dominicana. Adrián Lebrón Oviedo. Te escucho, Francisco Tavares, y el problema eléctrico parece una historia sin fin. Recuerda la película esta de los 80, eso es lo que parece el problema eléctrico. Los gobiernos han tratado de mil maneras de encontrar soluciones. Siempre las soluciones van a poder ser atacadas. Yo siempre he dicho que es más fácil encontrar las grietas en un edificio que hacer uno. Y es un clásico ejemplo del sector eléctrico, que es decir, todo lo que los gobiernos han planteado por tratar de resolver el problema es bombardeado por un sector o por otro. Aquí tenemos 2 casos, por ejemplo. Por un lado, hay sectores que han estado atacando la construcción de las plantas a carbón por el tema ambiental. Y por otro, han estado atacando el proceso per se de la licitación y la adjudicación, diciendo que se ha elegido el proyecto más caro de los dos. Y ahí ahora mismo el Tribunal Contencioso de alguna manera se ha pronunciado, cuestionando también la licitación, pero al margen de entrar en los tecnicismos, yo creo que lo que debemos analizar en República Dominicana, sobre lo que debemos tener un debate serio, es sobre cuál es el tipo de planta que necesitamos por un lado y cuál es el tipo de planta que el Estado dominicano y la economía dominicana puede construir. Porque de pronto necesitamos una planta nuclear tal vez, pero nosotros no podemos construir una. Claro. Entonces la solución debe ser la solución que esté al alcance de la economía dominicana y del Estado dominicano. Yo creo que el Estado tiene que jugar un rol preponderante, cambiando un poco la visión, porque
Como bien tú recuerdas, en un momento desde el Estado se pensó que había que permitirle al sector privado que gestionara la solución del problema eléctrico. Y el sector privado evidentemente fracasó. Pero también si hablamos de transparencia, hay que preguntarse por qué el presidente Danilo Medina decide armar ese proyecto en unos terrenos de los Huichini. ¿Cómo ese megapuerto en Punta Catalina y esas dos plantas va a tener un componente empresarial de uno de los grupos políticos, porque no es empresarial? El consorcio Vicini, como grupo político, como proyecto, presiona bastante los intereses del presidente Danilo Medina, y como Odebrecht, y como el consorcio Estrella, Manuel Estrella, y todo ese grupo de Santiago, ha estado participando en todas las licitaciones internacionales que son financiadas por Brasil, hablando de la línea 1, de la línea 2 del metro de Santo Domingo, de todo el corredor del Coral en el este, de todo el corredor de Santiago, de la autovía del Atlántico, de la circunvalación de Jaina. Entonces, señor presidente, sí, las plantas deben ir, pero ¿cuánto dinero van a generar esa planta para gente que ha ganado ya demasiado dinero? Está más empeñado en hablar de las intríngulis a través de la cual se gestan estos contratos que en hablar de la solución del problema. Yo me centro en el problema, duro con el problema y suave con las personas. Qué bien, increíble. Te escucho y de repente veo a un ciudadano nórdico, no a un dominicano. Nórdico no. Definitivamente el compromiso del presidente Danilo Medina es ejecutar, como bien señalas tú, Adrián, todo el proyecto de la revolución energética en República Dominicana, sin sacrificar el tema económico, sin beneficiar a tantos grupos económicos que han sangrado el presupuesto nacional. Pero bueno, si me preguntan a mí, Adrián, ¿qué decido? ¿Las plantas a carbón con corrupción o las plantas a carbón en 20 años? Me quedo penosamente con la corrupción de dos plantas a carbón que no pueden ni deben ser aplazadas. Gracias, continúen con Tendencia de Estado. Al regreso, más contenidos. Ajedrez político con Francisco Tavares. Gracias por continuar en compañía de esta propuesta de comunicación, Tendencia de Estado, la política en otra dimensión. Hemos llegado al momento del segmento estrella, Voces de Estado. En el día de hoy contamos con la participación no solo de un hombre de Estado, de un líder que ha influenciado en las políticas públicas en materia de municipalidad, sino un abogado, un político, un estratega que mantiene el arraigo con la comunidad y que ha sabido interpretar muy bien la responsabilidad que le permite a un funcionario público desde el punto de vista de las alcaldías generar soluciones para una comunidad que necesita no solo estar representada, sino bien representada. Abogado, político, comunitario y sobre todo un gran amigo al que le tenemos una gran admiración. Julián Roa, bienvenido a Tendencia de Estado. Muchas gracias, Francisco y el amigo Adrián. No sabía que usted estaba hablando de mí, honestamente. Con el licenciado Julián Roa vamos a tratar, bueno, la agenda completa, la política local, la política internacional. Vamos a tocar, él es uno de estos políticos, de estas personalidades públicas con los cuales tú puedes abordar todos los temas sin ningún límite y ha probado, más allá de cualquier duda, que la política moderna, lo que demanda la sociedad, son aquellos hombres y mujeres que pueden construir su liderazgo en las bases sociales. Así es, Julián Rojas, regidor, varias veces ya por el Distrito Nacional, Así presidente de una iniciativa bastante innovadora que agrupa a todos los regidores del distrito. Es una connotación interesante porque a través de tu persona, esa representación de los regidores en el Distrito Nacional ha tenido una visión distinta, si se quiere, a propósito de lo que representa el Distrito Nacional en todo el mapa electoral y ciudadano del país. Julián, tu expertise como político, como abogado, como representante de la alcaldía del Distrito Nacional, de todos los municipios que nos sintonizan en este momento, que nos visualizan a través de Telecentro. ¿Por qué es tan difícil vincular el trabajo que hace un regidor con las responsabilidades de las alcaldías? Hay una especie de desconexión. ¿A qué se debe desde tu punto de vista esta desvinculación de una representación que nuclea a la comunidad con el esquema de la gerencia política, pero que en República Dominicana ha sido tan difícil de traducir para la comunidad?
Mire, primero buenas tardes, gracias por la invitación. El tema de, no, yo no me atrevo a decir que mayoritariamente es así. Primero, hay cierta desconexión entre las actitudes y las acciones de los alcaldes con relación a los regidores y viceversa. Pero hay un tema histórico permanente, que es el tema de la centralización del poder. Generalmente en el país tenemos el esquema de que el que paga manda. El que maneja la administración muchas veces decide las cosas. Y muchas veces, por el lado contrario, tenemos un consejo de regidores que a veces no entiende algunas realidades. ¿Qué es lo importante de eso? Lo importante de eso es que ambos órganos, tanto las alcaldías como los consejos de regidores, entiendan que deben darle cumplimiento a la ley. Las alcaldías y los consejos de regidores, ambos órganos, se ayuntan y forman lo que se llama un ayuntamiento. Claro. Una alcaldía sin alguien que lo fiscalice, sin alguien que haga las normas para su cumplimiento, sencillamente sería una empresa cualquiera. Y por lo tanto, un consejo de regidores que no tuviera quien aplicara las normas establecidas por ellos o quien pudiera darle cumplimiento a los servicios y las competencias que establece la ley también fuera algo sin sentido. La ley, y no solamente la ley, históricamente los ayuntamientos, es la unión de esos dos órganos. Un órgano que administra las decisiones de otro órgano que es el que la toma, que es el Consejo de Regidores. Perfectamente es entendible lo que plantea Julián, pero el Estado Dominicano ha estado sometido en los últimos años a una transformación en todo su aparato administrativo. Y en ese sentido han hecho muchos votos porque se mejore la fiscalización de los ayuntamientos. Así es. Históricamente, los ayuntamientos en República Dominicana han tenido serias deficiencias de gestión. Serias deficiencias de gestión que muchos estudios lo han puesto de relieve. ¿Por qué se han resistido tanto los ayuntamientos a la fiscalización debida? Incluso la Cámara de Cuentas ha hecho auditorías y evaluaciones, ya ha hecho un sinnúmero de señalamientos que deben ser corregidos, pero lamentablemente los gobiernos locales se han herido como gobiernos locales y se han resistido a esa fiscalización. Interesante abordaje. Mira, no podemos decir si el huevo o la gallina, si el pecado original, pero lo cierto es que nosotros tenemos un sistema político que tenemos que mejorar. ¿Quién es alcalde en una población? El que en cierto modo tiene cierto arraigo, como usted decía ahorita, o es el que baila mejor, o es el mejor cantante del pueblo, o es el que ha tenido un programa de radio o de televisión. Es alguien que tiene cierta popularidad en el pueblo. Pero muchas veces esa persona no tiene el más mínimo conocimiento de lo que podría ser administrar una entidad municipal. Es un problema del sistema, del propio sistema. Sí, de la claro, sociedad, diría yo. Del propio sistema político. Sí, que por supuesto. O sea, lo que vamos a los puestos municipales, tenemos muy poco conocimiento de la ley. Una ley que es extremadamente reglada. La ley 176 es una ley extremadamente reglamentada, donde cada cosa está establecida. Es una ley excelente, es tan buena y lo cierto es que las administraciones locales le han dado de lado a la ley 176. Estoy hablando de alcaldes y regidores. ¿Dónde está el pecado original? Que los partidos políticos, antes de decidirse, todos los partidos, quién va a ser alcalde, quién va a ser regidor, debería pasar por una especie de filtro. Julián Roa, muestra de eso podría ser el reciente caso con el alcalde de San Francisco de Macorís, que está siendo procesado con una acusación clara de la Procuraduría General de la República por malversación de fondos. Me parece unos 100 millones. Se está hablando de 300 millones de pesos malversados en la alcaldía de San Francisco de Macorís. Podríamos estar diciendo que ese caso es una muestra de la propia debilidad del sistema que señalas tú. ¿Cuál es tu opinión en referencia al sometimiento que se ha hecho del alcalde de San Francisco de Macorís? Mira, hay una frase lapidaria de doña Liceló Marte de Barrio, la presidenta de la Cámara de Cuentas, que para mí es una frase, fue muy criticada en su momento. Pero decía doña Liceló, con lo que se gasta en este país se hace otro país. Sí, exacto. O sea, a veces el funcionario público entiende que el no robar es suficiente. No, cuando tú violas la ley, aunque lo haya hecho de buena fe, estás violando la ley. Claro. Entonces a veces cuando por un asunto de incompetencia, por un asunto medalaganario de que no me va a pasar nada, cuando un alcalde decide violar la ley, aunque sea de lo que él entienda que podría ser en beneficio de su propia población,
está violando la ley. Le acaba de pasar al alcalde de Santo Domingo con el contrato de impacto urbano. No todos los El casos. Distrito Nacional, a don No, Roberto sí. Salcedo. Algo todos parecido. los casos, no todos los casos son por la mala intención o Sí, por no, claro. la acción de corromper claro. de un funcionario público, sino por desconocimiento o por la idea de que Por no le mala va a asesoría, pasar nada. una mala o asesoría por mala también. asesoría. Entonces estamos hablando de que muchas de las auditorías que ha hecho Cámara de Cuentas muchas veces no refleja ánimos de corrupción de parte de la alcaldía o del Consejo de Regidores o del Ayuntamiento en pleno, pero sí refleja de que usted ha violado la ley. Y no importa que el muerto se haya muerto porque tú quisiste matarlo Se por murió descuido. como quiera. Claro. Habrán atenuaciones con relación a la pena, pero estás cometiendo el delito. Así Pocas es. palabras. Interesante, Julián Roa, vamos a comerciales. Una pregunta sobre la mesa. Adrián, Julián y todos ustedes, ¿será posible seguir dividiendo el territorio nacional, creando nuevas demarcaciones? ¿Es en verdad necesario que República Dominicana con una extensión territorial tenga 155 municipios y creciendo? ¿Hasta qué punto esta correlación de dividir el territorio eficientiza la administración de los recursos? Contigo este planteamiento para recibir la respuesta de mano de este experto que no solamente es un representante eficiente de la municipalidad en el Distrito Nacional, un abogado y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, sino un ciudadano con el aval moral para arrojar luz sobre todos estos temas. No se muevan de ahí, en breve sin más contenido. Qué grandioso es estar en familia un domingo, sobre todo haciendo posible que hablar de política sea agradable, porque la política es todo lo necesario para que una nación, una sociedad y usted avance de la mano de hombres y mujeres que mientras muchos duermen, ellos trabajan. Julián Roa, una conversación interesante. La pregunta se quedó sobre la mesa, división del territorio nacional desde el punto de vista político. ¿Es necesario o es una herramienta más de aprovechar un presupuesto mal manejado? El tema no es dividir o no dividir, el tema es cómo se divide. La verdad es que la creación de los diferentes territorios, las diferentes unidades territoriales, distritos municipales, municipios, no se ha hecho bajo un criterio técnico, ni un criterio económico ni financiero, sino se ha hecho bajo un criterio político. Hay un diputado que entiende que él le debe a su comunidad la elevación de ese territorio y presiona ante la Cámara de Diputados para que eso se eleve. Yo recuerdo una reunión con la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados y me decía de manera muy discreta, lo que sucede es que cuando tú no le apruebas la elevación de un territorio a un diputado, no vota por el presupuesto o no vota por tal propuesta. Sí, claro, se cierra. Entonces estamos hablando de que es una especie de chantaje. Se cierra. Entonces los criterios que establece la ley. Porque él te quiere no son convertir en un tomados cacique, cuenta. se quiere convertir en un cacique Claro. en ese territorio. Los propios caciques políticos de los territorios deciden, bueno, yo necesito 2 diputados más. Entonces un distrito municipal lo lleva a la categoría de municipio. En pocas palabras, no se han aplicado los criterios legales. Ahora, ¿qué significa? Que no debe seguir no se debe seguir dividiendo. Yo no me atrevo a decir que no. El caso específico, por ejemplo, de Santiago de los Caballeros, tiene la contraposición de la división del Distrito Nacional. Claro. La división territorial del Distrito ¿Ha Nacional. funcionado acá en el distrito? Sí, ha sido positivo. 7 No digo- municipios. En el Gran Santo Domingo. Sí, sí, En el Gran Santo innegablemente, Domingo. En el Gran Santo Domingo. Un innegablemente. exceso. No ha sido, Julián. El tiene- presupuesto que maneja el alcalde, Es el mismo don presupuesto. Roberto Salcedo, ese es un presupuesto que para la cantidad de habitantes, medido por la densidad poblacional en términos de kilómetros cuadrados, ha legado una administración muy pobre en términos de soluciones que no han tenido la evolución y la dinámica Sí, pero necesaria. recuerda que, Y la- no ese- recuerda que el ayuntamiento del distrito Sí. se quedó con los activos y con los pasivos, porque cuando se dividió, Y el presupuesto pero cuando se que ha tenido dividió, Roberto los Salcedo. ayuntamientos nuevos no se llevaron las deudas que había generado el ayuntamiento del Distrito Nacional. Es decir, el ayuntamiento del distrito que maneja Roberto Salcedo Sí. se quedó con las deudas no se repartieron. Y eso Así- justifica todo lo que él ha No, hecho a nosotros- lo largo de estos pero lo últimos que ha sido 12 positivo. años. Lo que ha sido Es positivo. una balanza con muchos aspectos negativos. No, lo que Julián, ha sido positivo. ¿cuál es tu balance a propósito de Roberto Salcedo? Mire, Y me permítame quedarme primero en la división territorial. Sí, claro. con todo Pregúntele gusto. a los municipios Pero- de Santo Domingo Oeste sí. si quieren volver a ser parte del distrito. O Santo Para Domingo nada. Norte, Tiene cosas así. razón. El tema de la basura Porque salió de la el agenda. distrito eran 1.800 kilómetros cuadrados. Claro.
para el mismo presupuesto, porque el presupuesto es proporcional a la población. Claro, Estamos claro que hablando que el presupuesto no crece porque tú dividas. Exacto. Claro, existen las taras de que tú incrementes las nóminas en cada uno de los ayuntamientos, Claro. pero si es manejado de manera correcta. Los ayuntamientos, me refiero, no estoy ni a favor ni en contra de la división, tienen que hacerse con criterio. El caso de Santiago, por ejemplo, a mí me luce que Santiago es una metrópoli demasiado grande para ser manejada por una sola alcaldía. Se acabó de dividir. La verdad es que una sola alcaldía no ha sido eficiente, ninguna, para manejar Pero los tú tienes problemas a Madrid, municipales. y Bueno, tienes pero a los Madrid, criterios tienes son New York, los y criterios tú son tienes, diferentes. óyeme, es eficiencia. Yo creo que Julián bien. Roa, tú dijiste al principio la clave de todo. Si divides Santiago Sí. en 7 municipios, No, yo no hablo de cantidad. Él no habló de está números. bien, pero soy yo que lo estoy planteando. Exacto. Si Santiago es muy grande, Sí. tienes que dividirlo en 2, en 3, en 4, en la proporción territorial que se entienda. Sí. Y cuando coloques ahí a gerentes ineficientes, como el mismo caso de Pero es lo mismo Cerulle, que tú coloques a uno vas a que sea tener un ineficiente. problema. La división. No, no es la división el problema. Es la son los calidad de la criterios mediante los gerencia. cuales No, pero se hace. podemos Santiago pero- necesita un gerente, pero un técnico. Pero Francisco y Julián, podemos rescatar, por ejemplo, una ventaja clara, por ejemplo, de la división del Gran Santo Domingo. El tema de la recogida de la basura, Ya no es un como tema de una de las discusión. demandas principales de discusión siempre de los habitantes del Distrito Nacional, salió de la agenda. No, que- no No, solamente pero del esa distrito. es uno. No, esa es una. Claro. Un Ese tema que nunca debió no, estar en la pero, agenda. Pero escúchame, Francisco. Es un no, resultado ese de es solo- sello subversivo pero ese y a un solo- retrógrada. Pero ese es solo un pero problema. no lo podemos ver de manera personal. Ese es solo un problema que teníamos. Claro, que la pero- división ha ayudado a Sí, resolver. sí, innegablemente. La división ha ayudado a resolver el tema de la basura. Sí, claro. Porque la Pero con responsabilidad. el presupuesto que tiene el alcalde no Pero no llegó. hablé solamente del distrito, que el Santo Domingo Este, Norte, Oeste, los Alcarrizos, Guerra, Pedro Brán. Pedro Brán, todos esos municipios están cumpliendo con el rol de recoger su basura. Claro. Y ellos están cumpliendo No, con esa no, parte. no estamos diciendo que la división ha sido perfecta, pero el resultado en contraposición a lo que era el Gran Santo Domingo. El balance es es distinto. positivo. Tú que eres un estadista, un estratega, un hombre clave en este proceso, en todo este entramado, este tablero que está moviendo fichas. Sí. Si el presidente Danilo Medina, esto es un supuesto, y quiero que me respondas, si es posible, en ese mismo supuesto. Cuidado, si el Julián. presidente Danilo Medina decidiera ir a un proyecto reeleccionista, ¿apoyarías tú al presidente o te sumarías a una corriente interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana para que no sea posible que el presidente pueda repostularse y dirigir una vez más los destinos de República Dominicana, que por primera vez tiene un presidente completo que lo tiene todo? Mire, la experiencia que tenemos de un presidente diciendo una cosa y haciendo otra en el tema de la reelección lo tuvimos con el presidente Hipólito Mejía. Un desastre. Duró durante más de un año diciendo no voy, después cambió. Yo creo que la personalidad y el trabajo y el historial del presidente Danilo Medina no lo podemos comparar, es diferente. El presidente Danilo Medina ha sido muy coherente, ha dicho, yo voy a ser presidente 4 años. El presidente Danilo Medina de ninguna manera, además de que tiene una restricción constitucional. Y si se cambia El esa restricción, PLD, Julián, el problema es que no podemos entrar en el ámbito de la especulación. Claro, si ese mi es el abuela no análisis. estuviera muerta, estuviera viva. no, ese es el análisis. El caso de, tú pudo haberlo hecho el presidente Fernández en el año 96, que inclusive estuvo tentado 98. por toda, no, en el año 90, no, En en el el año año 2000. 2000, estuvo tentado por toda la fuerza de la oposición Además, que le dijo que sean llegaron a pantalones. decirle que le faltaba pantalones Sí, para claro. hacer la reforma constitucional. El PLD respeta la constitución de la República. Julián Y Roa, Danilo Medina no es la excepción. Julián en Roa, ese ya al caso. cierre de esta interesante entrevista que hemos tenido contigo, una pregunta directa a Julián Roa. Julián Roa ha construido un perfil de hombre ducho, de experiencia, íntegro, por demás, en el ámbito municipal. Ahí Ya le la sociedad te dominicana. sale el amigo ahí. La sociedad dominicana está reclamando, Yo me sumo a está esa reclamando valoración. que Julián Roa asuma otros roles, porque sabe que tiene el potencial, la capacidad y la integridad para ello. Vienen las elecciones del 2016. Senador. ¿Cuáles son las aspiraciones de Julián Roa de cara a ese proceso? Hay una frase del compañero Jaime David Fernández Mirabal que se ha hecho memorable. Lo importante no es que tú aspires, es que te aspiren, fundamentalmente. Claro que sí. Yo me ubicaré donde el partido entienda que yo podré seguir haciendo un buen trabajo. No importa la posición que usted juegue, lo importante es que lo haga bien.
Después el tiempo se encargará de ubicarlo Grandes palabras. donde las cosas entiendan que usted va a hacer mejor trabajo. Julián, eres Este un hombre es político, increíble. un diplomático, un estratega, pero cuánta sabiduría. Definitivamente. Un maestro, Adrián Lebrón Oviedo, bueno, una conversación exquisita, Muchas se nos gracias. quedan los temas internacionales, Invíteme y vuelvo con se todo el nos gusto. quedan todos estos temas interesantes de ordenamiento territorial, de cómo no. planificación territorial, bueno, definitivamente que estaremos obligados a Con una todo nueva gusto. entrevista contigo. A todos ustedes, gracias por estar ahí acompañándonos durante toda esta hora. Recuerden, mañana lunes a las 3 de la tarde estaremos en Estudio 88.5 con nuestra revista de negocios Tendencias 2.0. Para Adrián Lebrón Oviedo, ha sido un Un enorme gran placer. Esperamos reencontrarnos el próximo domingo como siempre. Así es, Zulia Roa, un abrazo. Placer. Feliz resto del domingo para Igual, ti. igual. Encantado de tener esta conversación, aunque las posiciones no sean del todo coincidentes. Gracias a todos ustedes por la compañía. Continúen con la programación de Telecentro, Canal 13. Dios le bendiga.